Vuelvo a repetir. Eh, esto, digamos, es una repetición de lo del día de ayer, ¿ya? Y esta línea de acá es un cerco, ¿cierto? Y ese cerco coincide usualmente con la línea oficial que se indica principalmente en los planos que se pueden indicar, por ejemplo, en los planos reguladores y todo, eh, por ejemplo, en el plan regulador comunal, por ejemplo, en el plan regulador metropolitano, en el CIP también, que son elementos que son propiamente, por ejemplo, urbanos, aquí en este caso, eh, pero esos elementos igual se pueden conseguir en la municipalidad si es que no es, si el camino aquí en este caso eh, no es urbano, eh, si es urbano o no, aquí en este caso igual uno puede conseguir esos papeles, ¿ya? Eso es más que nada como un dato anecdótico más que algo que tengan que anotar. Lo que sí es que tienen que anotar es que la línea de cerco usualmente eh, coincide, digamos, con la línea oficial, ¿ya? ¿Ya claro? Ya. Habíamos hablado del banco de corte, ¿cierto? En el banco de corte habíamos dicho bueno, habíamos dicho algo acerca del banco de corte. Y vamos a ver, ¿quién me puede decir entonces cuál era la característica aquí en este caso del banco de corte? ¿Quién me puede decir? Dígame, Reinaldo. Servía para el tema de evacuar el agua lluvia. Sí, efectivamente, para poder evacuar el agua de lluvias. Pero, ¿cuál era la característica aquí en este caso? Debe tener inclinación, efectivamente. Esa era, La digamos, pendiente. efectivamente, la pendiente, la inclinación. Esa es digamos, la gran característica aquí en este caso de este banco de corte. Existían dos taludes, ¿cierto? ¿Cuál era el talud aquí en este caso? ¿Cuáles eran los dos taludes? En corte, digo. El primario y el secundario, ¿cierto? El primario tiene una característica, ¿desde dónde empieza? ¿Desde dónde empieza la pata del talud? Exactamente, empieza donde llega el camino, ¿cierto? ¿Y el otro? Exacto. El otro dice que la pata de aquí en este caso llega directamente al banco de corte, efectivamente. Muy bien, chiquillos. Ahora bien, con respecto a la cuneta, ¿qué es lo que era la cuneta? Y me responda otra persona que no sea René, ni Francisco, ni María José, etcétera. Ya, Reinaldo de nuevo. Ok, La cuneta es lo que permite el escurrimiento longitudinal del agua. ya, perfecto. El escurrimiento longitudinal. Muy bien, Ricardo, también. ¿Cómo es llamado el sapo? No, tiene que, ahora otra persona. Baje la mano. Sobre ancho de pista, exactamente. Ya. ¿Qué es lo que es la calzada? Es el conjunto de pistas. ¿Y qué son las pistas? Aquí los pillé. ¿Qué son las pistas? ¿Cómo lo definirían ustedes a simples palabras? Claro, efectivamente es una vía donde los vehículos transitan, aquí en este caso, ¿cierto? Existen dos tipos de vías, que son, ¿cuántos?
Ayer lo dije. Dígame, dígame. ¿Quién lo anotó por ahí? Seguramente más de alguno. Exactamente, unidireccional y bidireccional. Esos son los dos tipos de vías, efectivamente. Edith, dígame. Ah, ya. Ok. Sí, hablemos como vía, o asociémoslo, digamos, a lo que es pista. ¿Ya? Recuerden que el conjunto de vías o conjunto de pistas, aquí en este caso se llama calzada. ¿Cómo se llama? eh, ¿Cómo se le llama aquí en este caso el conjunto conformado entre calzada, mediana, SAP y bermas? Dígame. Plataforma. Plataforma. Muy bien, excelente. Eh, ¿En qué sector en este dibujo debería ir la rasante? No, pues no me digan en el medio. En la mediana, efectivamente. Efectivamente, muy bien. Eh, la mediana, y esto no se los dije el día de ayer. La mediana puede servir como fuente de escurrimiento de aguas longitudinales, sí o no. Sí, ¿cierto? Es, efectivamente, porque va un dren ahí en ese caso. Y ese dren se supone que es eh, el que permite el libre escurrimiento de las aguas, ¿cierto? ¿Cuánto es la pendiente, aquí en este caso, del bombeo que debería aparecer en ese dibujo? El bombeo mínimo, ¿cuánto debería ser? 2%, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que indica el manual de carreteras también? ¿Cuánto es el intervalo que se puede colocar un bombeo? De 2,5 a 3, efectivamente. Ahí ustedes tienen que diferenciar que el intervalo aquí en este caso es de 2,5 a 3, pero el mínimo aquí en este caso es 2. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tomo? ¿O no? Ya. ¿Para qué sirve el foso y el contrafoso? Y esto no se los dije el día de ayer. Se los dije, digamos, muy a grandes rasgos. ¿Para qué sirve el foso y el contrafoso? Exacto. Esa es la respuesta. También sirve como, digamos, como la cuneta, ¿ya? La cuneta es una fuente de escurrimiento de aguas de tipo longitudinal, pero la principal función de los fosos y contrafosos es más que nada como el evitar que se destruyan los taludes, evitar principalmente que se destruya tanto el talud de corte como el talud de terraplén. ¿Se entiende? Eso anótenlo, porque eso es súper importante también. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ya. Sí, dígame, Ricardo. Sí, profe, disculpe, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí cuando usted preguntó sobre el intervalo del bombeo de 2,5 y 3%,
¿Mm? Ah, está correcto entonces que eso es cuando hay rec, ahí me queda una duda, porque acá yo tengo anotado que el bombeo ocurre cuando hay rectas, es cuando el intervalo es entre 2,5 y 3%. Sí, el otro también se da en recta, pero es un valor mínimo nomás. Lo que pasa es Ah, que el 2,5 a 3 son como las medidas usuales del bombeo. Pero, por ejemplo, perfecto. si el bombeo no te alcanza con 2,5, tú le puedes colocar el mínimo que es 2. ¿Se Ya, entiende? sí, se entiende. Ya, súper. La pendiente del banco de corte también funcionaría como foso y con... No, no, eso no tiene nada que ver. El foso y contrafoso viene siendo, digamos, como una cuneta, pero no, no es una cuneta, sino que es como una especie de canal artificial que se hace tanto en la superficie, digamos, en la parte de arriba del corte y, digamos, en el término del talud, ¿ya? En la parte de arriba del corte, que está acá, y en el término del talud de terraplén. ¿Se entiende? Sí, Reinaldo, dígame. Sí, cumple Pero, la misma función por si acaso. eh, Lo digo, vas profe, Reinaldo, dígame. el, ese tubo corrugado que ponen también es parte como del foso o del contrafoso, pero lo ¿Dónde ponen, digamos, bajando el talud, o no tiene nada que ver. está, está acá en el dibujo? No, no, es que yo lo he visto en digamos, la autopista cuando, digamos, voy pasando, hay como un tubo de bajada, que es un tubo como corrugado, es como medio tubo. Ah, ya, ya, ya. Esos son obras de arte, no son foso y contrafoso. Ah, ya, pero intermedio de eso, o sea, ahí llegan los fosos y los contrafosos, ¿no es cierto? No, el foso y contrafoso tiene solamente la función de escurrir las aguas para que los taludes no se destruyan. Y la obra de arte es construida principalmente cuando hay caminos que poseen, por ejemplo, si yo voy por un camino, ¿cierto? Un camino, digamos, derecho, recto, y me encuentro, digamos, con un riachuelo de forma transversal, ¿ya? Ahí yo debería cortar entonces un tubo para poder permitir este riachuelo, digamos, pasar libremente. ¿Se entiende? Sí, y el contrafoso en este caso, ¿por dónde evacúa el agua? El contrafoso evacúa las aguas a medida que el talud de corte vaya bajando. O sea, generalmente cuando uno va transitando por la calle, este talud de corte no siempre es constante. En algún minuto se hace cero. Entonces, en ese punto, cuando ya se empieza a hacer cero, sigue, digamos, su curso hasta donde se encuentre con una obra de arte. ¿Entiendes? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, Ricardo, dígame. Profe, una pregunta. Por Cuéntame. ejemplo, tenemos la cuneta que hace el escurrimiento de la agua, ¿cierto? Pero no ¿Sí? hay un punto donde el agua deba cruzar la pista, ¿cierto? Que se convierta, digamos, que sea transversal a la pista y que siga el curso, porque en este caso, bueno, según el diagrama, ¿cierto? Seguiría siendo, seguiría habiendo caída hacia la derecha. Sí, sí, te Entonces, entiendo. Oye, es súper buena la pregunta. Mira, eh, cuando tú tienes una cuneta, ¿ya? El punto de encuentro es un sumidero. Y ese sumidero, digamos, es el que lleva digamos, lleva todas las aguas o puede llevarlo, digamos, a otro sumidero, puede llevarlo, digamos, a algún colector. Y ese colector aquí en este caso llega directamente a una zanja de infiltración. Toda esa parte, ¿ya? Toda esa parte, digamos, de sumideros, por ejemplo, de hablar de zanjas de infiltración, lo vamos a ver en la parte de saneamiento, que viene más adelante. Pero lo que me interesa, digamos, es que ustedes puedan diferenciar los elementos, eh, los elementos del camino.
Acá estamos viendo algunos elementos de saneamiento. Por ejemplo, lo que es el dren que está entre medio en la mediana y la cuneta, aquí en este caso, que corresponde principalmente a un elemento de saneamiento, más que un elemento propiamente del camino. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. ¿Qué cosa es un tipo de canaleta con pendiente? ¿A qué te refieres con eso? Hola, profe. Hola. Eh, yo escribí eso, ¿cierto? Sí. Sí. Claro, estábamos hablando del contrafoso. Ah, ya, ya. Entonces, ¿cómo se ¿Es hizo? una canaleta, Una dices especie tú? de canaleta porque, como usted dice, que en algún momento su pendiente o llega a cero, Sí, eh, por saturación se escurre el agua, ¿cierto? efectivamente, sí. Ya. Eso Pero era. el ¿Mm? tema no es que sea una canaleta, sino que es un canal hecho a mano, ¿ya? Claro. Si ustedes se fijan en carreteras, no sé, por ejemplo en la autopista del Sol también existen hartos fosos y contrafosos. Esos fosos y contrafosos son principalmente canales, ¿ya? Y son canales, digamos, de corta área, eh, y permiten solamente un escurrimiento pequeño de agua, porque todas las aguas aquí en este caso son escurridas principalmente por la cuneta, por cualquier... ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Vale, gracias. Eh, ¿Estamos claros con eso? Yo así voy a ir dando las preguntas más adelante, ¿ya? La próxima semana, el día martes, van a tener una interrogación, así tal cual como lo hice el día de hoy, pero con toda la materia. ¿Se entiende? Con toda la materia. Muy bien, van a tener que estudiar muchísimo y más encima van a tener que hacer el informe para la próxima semana. Excelente, ¿cierto? Aquí nos vamos a poner malvados. ¿Estamos? ¿Estamos listos entonces? No sé, van a tener que hacerlo de alguna forma. Quizás no dormir durante un par de días, no sé. No, yo creo que se van a cortar el tiro de todas las cosas. O vayan escuchando las clases, pues, también puede ser. Denme un segundo. Voy a partir al tiro. Y ya les voy a mostrar un par de planos. Ese, digamos, es la clase de hoy día. ¿Ya? Miren, justo tengo abierto una obra de arte para que la conozcan. A ver. Esto ya es más anecdótico, otra cosa. ¿Ya? Miren. ¿Logran ver la pantalla o no? Espera un poquito. Todavía no. Ahora sí. ¿Logran ver la pantalla? Ya. Miren, eso ahí es una obra de arte. Para la gente que todavía no entiende lo que es una obra de arte. ¿Ya? Esa obra de arte, miren, es una tubería que pasa transversal al camino. ¿Ya? Eh, Esta obra de arte confluye, aquí esto es mampostería de piedra, confluye aquí en este caso a un sector que tiene piedra aquí en este caso y que tratan de drenar todo el agua que viene desde acá hacia acá. Esa tubería que en este caso tiene un cierto porcentaje, digamos, de inclinación, ¿ya? Tiene una cota de fondo, está, digamos, construida con respecto a una rasante, digamos la cota de rasante. Eh, ¿Qué más? Habla acerca, por ejemplo, de cómo son las obras aquí en este caso
qué tipo, digamos, de salida va a tener aquí en este caso, ¿ya? Esto de acá es un muro, es un pequeño muro de contención, ¿ya? Es un muro gravitacional. Es un pequeño muro que indica principalmente como, como la estructura que yo necesito para que el agua o entre o salga, ¿ya? Y eso, digamos, esta obra de arte se construye principalmente en el transversal, ¿ya? En el transversal uno ve, por ejemplo, cuánto es la diferencia. Miren, de acá hasta acá hay una diferencia bastante significativa de las cotas. ¿Lo ven? Que es como, esta parte de acá está mucho más levantada que esta parte de abajo. Y justamente en esta cota hay un río, digamos, que está pasando por acá. Entonces, lo más efectivo para poder eh, permitir el libre escurrimiento del agua de aquí hasta acá es construir un tubo, aquí en este caso, que se llama obra de arte. ¿Se entiende, no? Bueno, bastante improvisado lo que les acabo de decir, ya, que no tiene nada que ver con la clase de hoy día, pero les sirve más que nada para que puedan conocer cómo, cuando yo les diga obra de arte, imagínense de inmediato en un tubo que pasa de forma transversal al camino. Eh, René dice que los diámetros de la tubería de la obra de arte se calculan o están señalados en alguna tabla. Generalmente, ese tubo se- no se calcula, ya ningún diámetro se calcula así. Lo que es, lo que es importante es que hacer cumplir principalmente los niveles del camino. Por ejemplo, si yo tengo este transversal me está indicando el nivel al cual yo puedo colocar directamente un tubo, ¿ya? Y en base a eso, yo veo cuál es el tubo que más me conviene. Pues, si un tubo, por ejemplo, aquí en este caso de diámetro 1 metro, o si, por ejemplo, el camino está mucho más arriba, ¿ya? La rasante, aquí en este caso, aquí, esta es la rasante, ¿ya? Si la rasante está mucho más arriba, seguramente el tubo de 1 metro me va a ser insuficiente, aquí en este caso, eh, colocarlo, sino que a lo mejor seguramente voy a tener que colocar un diámetro mayor, ¿ya? Eso es por una parte. Y por otra parte, eh, va a depender también como del- de la hidráulica del sector. Si, por ejemplo, aquí me está indicando, el diámetro aquí en este caso me está indicando que el escurrimiento de agua es casi nulo, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay cajones o hay tubos que son de mayor diámetro, 2 metros, 3 metros, donde uno puede suponer directamente que el curso de agua, ahí en ese caso, es más o menos constante. ¿Se entiende? Ya. ¿Quién levantó la mano? Ah, Ricardo, ya dígame. Después Pablo. Acá no me he aprendido. Está bien. Por ejemplo, en el lado derecho, ¿cierto? Donde está ese muro de contención, imagino yo que ahí es donde se va a conectar con las posibles agua o escurrimientos que existan. Sí, ¿Esto queda así al aire libre o tiene alguna conexión previa o ahí se conectan las cunetas? ¿Cómo? sí, es que eso va a depender. Igual, generalmente siempre quedan al descubierto, pero ahí entramos, digamos, donde en las obras de arte, donde no queda descubierto. Mira, por ejemplo, y ahí tú lo puedes ver directamente del dibujo. Mira, acá, esta parte de acá es terraplén, ¿ya? Eso es terraplén. Y este terraplén llega antes de la salida, po. En cambio, en esta parte de acá, el terraplén llega justo en la salida. Entonces, claro, o sea, seguramente en el proyecto, cuando realicen el proyecto del camino, seguramente esta pata de terraplén, seguramente lo van a prolongar quizás o lo van a aplanar en algún minuto para poder no considerar este cacho que hay acá. ¿Se entiende, no? Pero eso ya es más que nada como construcción, más que proyecto. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Ya. Pablo, dígame.
Profe, Sí, dígame. eh, mire, al respecto, quería hacerle una consulta, no sé si es que es como redundar tanto con la autopista del Sol. ¿Ya? No, Sí, no. no odio la Es el autopista del mejor Sol. ejemplo aquí en este caso. Lo que pasa es que en la construcción de las vías dividieron las pistas y en un momento en la mañana vi que estaban haciendo un corte en una carpeta que ya estaba, entre comillas, para mí estaba terminada. ¿Ya? Y me dio la impresión de que estaban poniendo una obra de arte, porque vi un tubo. ¿Es posible que Sí. hagan eso justo en una parte entre Santiago y Maipú, que hay un bache bastante grande? Está, parece un supermercado líder de espalda hacia el oeste, hacia la cordillera. Mm. No sé si, Sí, si usted ha pasado por ahí, si es que se ha dado cuenta. sí, no, sí, he pasado varias veces. Yo, ¿Es posible que se yo haga eso, que intervengan después con obras de arte? Sí, Por- efectivamente se puede, pero eso depende, por ejemplo, por ejemplo, si el proyecto estaba hecho, por ejemplo, y lamentablemente, por ejemplo, se dieron cuenta que había un curso de agua que despreciaron, tienen que colocar el tubo aquí en este caso, sea como sea, si, o por demolición o por construcción, digamos, de algún túnel, por ejemplo, cualquier otro elemento, digamos, que sea eh, en el cual, digamos, se pueda realizar. Obviamente, por ejemplo, el tema del túnel es mucho más caro que demoler, pero sí, se puede hacer eso. pero el tema del túnel es más barato, dice usted, pero el riesgo no es mayor porque No, se no, pierde la compactación bajo la carpeta, ¿no? ¿Cómo se no, logra de nuevo eso? sí, se logra de nuevo una resistencia. Lo que pasa es que eso está calculado. Y generalmente cuando uno realiza un proyecto vial, los tubos vienen normados, ¿ya? Vienen normados generalmente para que ahí mismo en este dibujo sale esa normativa, ¿ya? Miren, el, ahí sale una medida de un metro veinte. Ujú. Esa es la máxima altura con la cual, digamos, yo puedo dejar el tubo libre, ¿ya? ¿A qué me refiero con libre? Sí, solamente con tierra nomás, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de que las alturas, aquí en este caso, fueran menores a 1.20, por ejemplo 1.10, la inspección fiscal te va a, ¿cómo se llama? Te va a pedir estudios de cálculo estructural, ahí en ese caso, eh, digamos un estudio principalmente de estructuras del departamento de puentes, especialmente, y, eh, y con eso, digamos, te van a pedir otro tipo de cosas para poder reforzar el tubo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Perdón por Gracias, alargar profe. tanto. Bueno, pero tenía que explicarlo. Ya. ¿Se entiende hasta el minuto todo lo que estoy diciendo, no? Estoy siendo fome. Dime un segundo. Ahora voy a mostrarles no, todavía no. Tengo que mostrarles ¿cómo se llama? La parte que quedamos el día de ayer. Antes de eso, el plano. Antes, digamos, de colocar el plano. Digo. No como perdido hoy día. Ya, miren. El día de ayer les había comentado algo acerca de esto, ¿cierto? En esta diapositiva yo les dije que eh, esta curva, por ejemplo, decía principalmente que yo estoy girando, digamos, hacia la derecha, ¿cierto? Fíjense lo que hay acá. Acá dice diagrama de curvaturas. Y en el próximo dice diagrama o sección. Bueno, no dice nada. Pero esto de acá es un diagrama de peraltes. Pero el anterior, aquí en este caso, es un diagrama de curvaturas. Eso no se los dije el día de ayer. ¿Ya? Eso bueno, y en la mañana como que caché y dije, parece que les dije mal una cosa. ¿Ya? Eso, y perdonen, digamos, disculpen por el
¿cómo se llama? Por el chascarro este. Pero miren, de acá es un diagrama de curvatura. Y les voy a indicar principalmente cómo se construyen principalmente los diagramas de curvatura, ¿ya? Fíjense bien, si la curva está mirando hacia la derecha, ¿ya? O está girando aquí en este caso hacia la derecha, todos los diagramas de curvaturas se escriben hacia arriba del eje que está proyectado acá. ¿Se entiende? Ese eje siempre se construye. Y si yo tengo una curva hacia la derecha, esa línea más marcada aquí en este caso, esa línea marcada me va a indicar principalmente, si la curva va hacia la derecha, vuelvo a repetir, esta línea tiene que ir hacia arriba de ese eje punteado. Si la curva aquí en este caso es hacia la izquierda, aquí en este caso no va esa línea hacia arriba, sino que va hacia abajo. ¿Se entiende? Ya. Y esto se los voy a dibujar. Miren. Deme un par de segundos porque tengo que ir a buscar la pizarra que no la tengo en mano. Ya. Y ahora sí. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Si yo, por ejemplo, tuviera una curva de este tipo, mire, yo tengo una curva de este tipo, mire. Oh, me pasé. Me pasé, pues. A ver, un segundo. Voy a hacerlo todo de nuevo. Ahí, ahí, y ahí. Y por acá empiezo la curva, hago eso, y después hacia allá, y hacia el infinito, más allá, ¿ya? Para poder realizar esta curva, primero me tengo que fijar si la curva es cerrada o no, ¿ya? ¿A qué me refiero a que sea cerrada? Me estoy refiriendo principalmente a que si tiene presencia de clotoides o no, ¿ya? Si, aquí en este caso no tiene clotoides, lo que se hace principalmente, esto es sin clotoides, ¿ya? Para elementos sin clotoides, yo dibujo aquí en este caso el diagrama eh, perdón, el eje del diagrama de curvaturas, ¿ya? Y lo que se hace enseguida es dibujar encima del eje todo lo que yo de aquí, por ejemplo, desde acá hasta acá, tengo una porción en recta, ¿se entiende? Y de ahí en adelante tengo el principio de curva y acá debo tener entonces el fin de curva. Aquí debería tener el principio de curva en la curva número 2 y acá el fin de curva. ¿Se entiende? No estoy incluyendo clotoides. ¿Se entiende o no? Ya. Para poder hacer entonces el diagrama de curvaturas, yo dije que todas las curvas hacia la derecha se dibujan arriba, ¿cierto? Y todas las curvas hacia la izquierda se dibujan hacia abajo. Entonces, para poder diferenciar acá, yo debería ir entonces en recta y en una porción empiezo a girar hacia la derecha, después hay una porción, digamos, en recta, que es esa porción de acá, ¿ya? Y una curva hacia la izquierda. Y después sigo con una porción de curva. Esto es una curva hacia la derecha y esta curva hacia la izquierda. ¿Ya?
Eso es para el caso sin clotoides. Yo igual les voy a mostrar ¿cómo se llama? Cómo se dibuja un diagrama de curvaturas en un plano, ¿ya? Pero lo quiero explicar primero en papel y después se lo muestro en dibujo. En dibujo lo van a entender de inmediato, ¿ya? Para el caso, cuando ustedes tienen, por ejemplo, curvas con clotoide, para curvas con clotoide, yo dibujo entonces el mismo eje, ¿ya? En vez aquí en este caso, tener principios de curvas, fines de curva, principio de curva y fin de curva, yo debería tener entonces lo siguiente. Miren, dame un segundo, voy a dibujar. Y en este caso debería tener entonces un principio de clotoide, ¿cierto? Un principio de curva circular, un fin de curva circular, un fin de clotoide, y acá lo mismo, ¿cierto? Para la otra curva, principio de clotoide, principio de curva circular, fin de curva circular y fin de clotoide. Y en esta parte de acá se está desarrollando una recta, de ahí para allá, ¿cierto? LR, aquí entre medio también hay un LR, y aquí, donde estoy rayando, se desarrolla la otra porción de LR. ¿Se entiende? Esta curva, digamos, es un poco más completa porque tiene clotoides nada más. ¿Se entiende lo que estoy dibujando, no? Ya. Pero en el caso de las curvas con clotoide, yo lo que debo hacer es hacer, para la parte recta, lo escribo sobre el eje. Y después me fijo hacia dónde está girando el camino. En primera instancia, ¿está girando hacia la derecha o está girando hacia la izquierda? Está girando principalmente hacia la derecha, ¿cierto? Si está girando hacia la derecha, el diagrama de curvatura siempre va hacia arriba, ¿ya? Pero dijimos que para sinclotoide se escribe de esa forma. Y para cuando hay clotoides, lo que se hace entonces es un trapecio, no un cuadrado. Mire, debería ser algo así, hacia arriba y hacia abajo. Eso me está indicando principalmente que hay recta, clotoide, curva, clotoide y finalmente una pequeña recta. Porque después de esa pequeña recta empieza de nuevo una clotoide, una curva, una clotoide y finalmente una recta. ¿Se entiende o no? Aquí debería ir el parámetro de clotoide, aquí debería ir el radio, ¿ya? Acá debería ir el parámetro de clotoide, aquí el otro parámetro de clotoide, pero de la otra curva, el radio, y el otro parámetro de clotoide, ¿ya? Esto lo van a entender en un plano que yo voy a mostrar a continuación, ¿ya? Denme un segundo, lo voy a denme un segundo, por favor, que se está abriendo el plano.
¿Hasta el minuto hay alguna duda, alguna consulta? Ya, ahí abrió el plano. Deme un segundo, voy a encontrar una curva para que ustedes lo puedan entender. Aquí está, aquí hay una curva. Eh, Déjenme compartir la pantalla. ¿Anotaron eso ahí o no? ¿Le sacaron una foto? Traten de sacarle una foto, anotarlo, por favor. Ahí me avisan. ¿Estamos listos? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Están seguros? Ya, perfecto. Ya. Aplicación pantalla, ventana, y estamos. Miren, no sé si logran ver la pantalla ahora. No todavía. Ahí. ¿Estamos viendo la pantalla, no? Ya. Les presento aquí en este caso, esto es un plano longitudinal, ¿ya? Y con una planta que está asociada principalmente a una curva. Hay una curva que en este caso que es una curva, digamos, hacia la izquierda, ¿ya? Si es una curva hacia la izquierda, yo voy a tener, por ejemplo, bueno, ¿se acuerdan de esta denominación? Habíamos dicho que había un alfa, un radio, ¿cierto? Que había, era información delante aquí en este caso para poder verificar si es que la curva que en este caso tiene clotoides, no tiene clotoides, etcétera. Esta curva en sí sí tiene clotoides. Se supone que de aquí, toda esta parte de acá es recta, ¿ya? Y de ahí, de la recta, digamos, desde ese punto hasta acá, se está desarrollando en clotoide. De aquí hasta acá, en curva circular, de radio 900 metros, ¿ya? De aquí clotoide, y ahí para allá recta. ¿Se entiende? Ya. Eh, para dibujar el diagrama de curvatura, yo lo que me tengo que fijar principalmente es hacia dónde está girando la curva. Está girando, aquí en este caso, hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo dije hace un rato atrás que giraba hacia la izquierda, ¿cierto? Si se dibuja hacia la izquierda, en el diagrama de curvaturas, ¿hacia dónde va la línea continua? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿cierto? Y eso es efectivo. Mire, en esta parte de acá está el diagrama de curvatura y la parte de acá está el diagrama de Peraltas. ¿Ya? El diagrama de curvatura, por aquí va el eje, aquí en este caso. De ahí va el eje y llega hasta cierto punto, hasta ahí donde dice principio de clotoide. El principio de clotoide se está desarrollando justo en ese punto. Y desde ahí se genera, digamos, una línea que es como, es una diagonal, ¿ya? Y de ahí en adelante, hasta cierto punto, llega recta y después diagonal nuevamente hasta llegar de nuevo al eje. ¿Estamos claros? ¿Ya? Eso es con respecto principalmente al diagrama de curvatura, ¿ya? El diagrama de Peraltes es diferente. El diagrama de Peraltes aquí en este caso me está indicando más o menos cómo va a ser constituida principalmente la curva, ¿ya? O más que nada como desde dónde parte, aquí en este caso debería partir en 2%, ¿ya? No sé si, sí, efectivamente, en 2%. Aquí le está diciendo principalmente que
que digamos, el bombeo, aquí en este caso, en recta, debe ser el mínimo, que es el 2%. Y de ahí, en ese caso, me está indicando cómo van cambiando las pistas antes de entrar, aquí en este caso, a la curva. Si se fijan bien, la curva se está desarrollando en ese punto. Si yo voy más arriba, y voy, digamos, acá, lentamente, ¿ya? Yo hago, digamos, una línea aquí en este caso, voy a hacer una línea, digamos, para poder indicar dónde está el principio de curva, que debería estar más o menos en ese sector, ¿ya? Este diagrama no está bien configurado, lo mismo. Esa línea debería ser una línea, digamos, en 90 grados, y debería coincidir, digamos, con la línea recta, con esa línea recta que yo hice, ¿ya? Yo les estaba explicando lo siguiente, que el principio de curva de clotoide, que en este caso, si yo hago la misma línea, pero hacia abajo, debería tener entonces más o menos en ese punto, ¿ya? El principio de clotoide me está indicando entonces que la transición, o sea, ¿se acuerdan eh, del, del cambio de pista cuando yo estoy girando hacia la derecha, ¿cierto? Si yo giro hacia la derecha, es la pista izquierda la que se levanta, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso del día de ayer? Ya. Si es la pista izquierda la que se está levantando, entonces parte de -2, llega hasta 0 y después llega hasta +2. ¿Se acuerdan de eso también o no? Ya. En el diagrama de Peraltes, esta parte de acá me está indicando eso, que voy de -2 en ese punto que sale acá, llego hasta 0 y después llego hasta +2. Esa, digamos, es mi pista izquierda y esta parte de acá es mi pista derecha. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Ya. El principio de clotoide, ¿ya? Esta es una consideración que hay que tener en el diagrama de Peraltes. Yo el diagrama de Peraltes se los voy a enseñar la próxima semana, ¿ya? La próxima semana se supone que es la clase de ejercicio. Entonces, para poder adelantar un poco de materia, aquí en este caso, el principio de clotoide, o en el principio de clotoide, no se inicia aquí en este caso el cambio de pista, ¿ya? Yo antes de entrar a la curva, yo tengo que empezar ya a levantar la pista que necesito. En este caso, como la curva está girando hacia la izquierda, ¿cuál creen ustedes la pista que se tiene que levantar? Sí, efectivamente debe ser más o menos en 23 metros. Ahí vamos a ver. Si yo estoy girando hacia la izquierda, ¿cuál es la pista que se tiene que preparar para poder girar? La derecha, ¿cierto? Entonces, digamos, esta línea que estoy indicando acá, es la transición que tiene que hacer la pista derecha para poder llegar a +2. Porque la pista izquierda y derecha, en la línea recta, están en bombeo, están en -2. Entonces, tiene que pasar esto que les voy a mostrar, digamos, en la diapositiva. Miren, yo sé que no se entiende muy bien, pero lo van a entender con el ejercicio. Pero si lo entienden ahora, mucho mejor. Miren, esto se está girando hacia la derecha, ¿ya? Pero para la izquierda es exactamente lo mismo. En la línea recta, ¿ya? En la línea recta, yo cuando hablo de bombeos me estoy refiriendo a esto, al -2, ¿ya? -2 significa que las aguas van hacia abajo, ¿ya? Si yo giro hacia la derecha, que en este caso, tengo que levantar la pista izquierda. ¿Y cómo tengo que levantar la pista izquierda? Por medio del siguiente esquema. -2, 0 y +2.
¿Se entiende eso, no? ¿Lo vieron en la diapositiva? Ya. Esta pista se tiene que levantar a +2 porque está en -2, ¿cierto? Entonces, como está en -2, yo necesito llevarla a +2. Entonces voy desde -2 hasta 0 y hasta +2. Esa parte donde el camino, aquí en este caso, es 0%, es el punto donde empieza realmente la clotoide. ¿Se entiende ahora, no? Y fíjense bien en el plano. Miren, un segundo, que cargue el plano ahora. Miren, en el plano me está diciendo eso, miren, que en el principio de clotoide se inicia principalmente cuando esta línea de acá pasa en 0. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Se entienden, eh? Ya. Es un poco difícil de explicarlo así en estas condiciones, ¿ya? Pero voy a tratar de ser lo más pedagógico posible con esta parte de la clase, porque es súper difícil interpretar el manual de carretera en esta parte. Si no lo entendieron hoy día, no importa, porque la próxima semana lo van a entender sí o sí, ¿ya? ¿Quién levantó la mano? Ah, ya, dígame. Profe, consulta, ¿por qué tiene diferente pendiente aquí? Justo la imagen donde está mostrando, porque ahí cruza cero y después llega a una distinta pendiente por ahí. Mm, ¿Ahí? ¿Esa? Claro, porque es que ve que tiene como distinta pendiente el lado de acá, ¿Ese digamos a la lado acá? izquierda. ¿Ya? Exacto. Que Esa con para allá, respecto a esa. exacto. Ya. Esa es es la medida con la que se inicia el diagrama de Peraltes. El día de ayer dije que ese delta se llamaba de una forma en particular. ¿Cómo se llama ese delta? ¿Quién me lo puede decir? Variación del peralte, ¿o no? Mm, no, se llama pendiente relativa de borde. Exactamente. ¿Ya? Acá, por ejemplo, yo el día de ayer, por ejemplo, les dije que puede ser de 0,7 hasta 1,5. ¿Ya? Pero en esta parte consideraron 0,6. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué utilizaron 0,6 en vez de utilizar 0,7? Eso, principalmente, como lo dije el día de ayer, es principalmente por el tema del inspector fiscal, ¿ya? Eh, y este largo, digamos, cuando yo tengo el largo de acá hasta ahí, ¿cómo se llama ese largo? Que tiene, digamos, largo, que en este caso 23 metros, como dijo su compañero hace un rato atrás. ¿Cómo se llama ese largo? El largo de transición desde el -2 hasta +2, ¿cómo se llama? Parece que se perdieron. Sí, efectivamente, se llama longitud de Peralte, ¿ya? Se llama longitud de Peralte. La longitud de Peralte principalmente lo que dice es que se utiliza en función de la pendiente relativa de borde, ¿ya? La longitud de Peralte entonces es aquella que se utiliza en función de la pendiente relativa de borde e indica el paso de una de las pistas e indica el
paso de una de las listas, explíquelo tal cual, de -2 a +2, ¿ya? Y entre paréntesis le colocan, ¿qué significa ese -2 a +2? Principalmente significa el cambio del bombeo de una de las pistas. ¿Se entiende? Perfecto. Esa longitud de Peralta entonces le está indicando la longitud, ¿ya? Le está indicando principalmente la longitud, ahora lo van a entender más, ¿ya? La longitud que se está produciendo estoy buscando la diapo, la longitud que se está produciendo desde acá hasta acá. La longitud, digamos, de camino necesaria para poder levantar esta pista de acá de -2 hasta +2. Eso es en definitiva la longitud de Peralta. ¿Se entiende? Perfecto. Estas entonces eran las consideraciones que yo tenía que explicarles el día de ayer, ¿ya? Y en teoría todo lo que vamos a utilizar para la próxima semana. Entonces, dicho esto, yo desde la próxima semana voy a empezar a hacer ejercicios nada más, ¿ya? El día martes y el día miércoles voy a hacer ejercicios de, digamos, de diagrama de Peralta. Vamos a utilizar aquí en este caso este ejercicio, ¿ya? Que por lo cual, por lo pronto, digamos, pueden empezar a realizarlo, ¿ya? Pueden empezar a realizarlo porque este es el ejercicio que nosotros vamos a utilizar para la próxima semana. Lo ideal es que ustedes tengan los datos que están ahí primero, ¿ya? Que están ahí pintados, digamos. Y finalmente, con esos datos vamos a construir el diagrama de Peraltes. Entonces, sería ideal que ustedes llegaran con estos datos la próxima semana para empezar directamente a realizar el diagrama de Peraltes. ¿Queda claro? O sea, entonces tienen tres tareas. La primera es hacer el informe de Alidor. La segunda tarea es estudiar para la interrogación, que ese estudio son 10 minutos, 10 minutos diarios. ¿Ya? Primera tarea, entonces, el informe para la próxima semana. La segunda tarea, la interrogación. Y la tercera tarea es llenar esta tabla. ¿Le sacaron foto, no? Perfecto. Entonces, en base a este ejercicio, nosotros vamos a hacer entonces el ejercicio de la próxima semana. Recuerden traer los datos tabulados ya de esta tabla, porque yo voy a empezar directamente con la clase, con todos los datos que salen acá. ¿Ya? No, háganlo ustedes, pues. No, es que me sirve que lo tengan ustedes, pues. ¿Ya? No, todavía no. Tengo más materia acá. Y después cuando termine la materia, les envío el PPT. ¿Estamos claros, chiquillos, o no? ¿Anotaron varias cosas? Sí, ahora viene, digamos, la parte del informe. Eh, yo sé que algunos seguramente no quedó muy claro con la información del día de hoy.
Pero no se preocupe porque la próxima semana van a entender mucho mejor esta parte, porque seguramente lo van a entender mejor porque tienen, digamos, memoria más visual que auditiva aquí en este caso, ¿ya? Tienen seguramente más desarrollada esa parte de la materia, entonces ustedes van a ver el ejercicio y van a entender todo lo que les acabo de decir hoy día, ¿ya? Ahora bien, cuéntenme entonces qué pasa con el informe. ¿Tienen alguna duda acerca del informe de la próxima semana? ¿Me pueden hablar por micrófono, chiquillos, también? Dígame nomás, María José. Profe, Sí, dígame. Hola, ¿cómo está? bien, gracias. Profe, mire, nuestra duda como grupo es el tema de los vértices, porque nosotros identificamos un número que la corrección decía que faltaban, entonces esa es la duda, porque ahora de nuevo nos vuelve a pedir los vértices. Ya, fíjense en la calle, sí, ustedes tienen en la calle, si ustedes ven la planta, la calle que está más hacia la derecha, la del extremo derecho, ahí le faltan dos vértices más. ¿Cómo me refería? Y esos vértices están abajo, están un poco más, en esa calle, digamos, deberían estar un poco más abajo. Estudienlo ustedes. Profe, entonces el proyecto tiene 9, 10, por lo menos 11. Sí, po, eso es lo que le había dicho la semana pasada. Ok. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Hay alguna otra pregunta más? Dígame, Fernanda. Profe, tengo una duda. Las tangentes tienen que ser igual en antes y después, o sea, en una curva, las dos tangentes tienen que tener el mismo valor. Sí, idealmente sí. Tienen que tener el mismo valor. Si Ya, cuando pero... ¿Mm? extiendo digamos, las rectas, no ¿Mm? quedan con el mismo valor, ¿puedo adecuar un poco la curva? Sí, sí, se Sí. puede. Sí. Ahí Y eso en es uno me cambia el largo total de la calle. ¿Ya? Lo trato de dejar lo más cerca posible ¿En cuánto te cambia? creo que ¿Aprox? no sé, no sé si lo ¿Cuántos metros tengo, aprox? veamos. Mm, entre 1 y 1,5 creo. Ah, no es nada. Ah, ya, Si fueran 10 metros, ahí habría que corregir todo el trazado. ya, Pero por 1 metro al final no te influye tanto el, ¿no? ya. Hay otra cosa, profe, que en el dibujo de repente aparecen como dos curvas juntas. Le metemos una Ah, recta entre medio. muy bien. Ese, digamos, era una de las cosas críticas. Ese es el punto Ah, crítico ya, del asunto. Eh, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, lo que pasa es que, bueno, yo te acabo de decir que es un punto crítico, ¿ya? sí, Generalmente, eh, lo que, si es que tú tienes un punto crítico, tú tienes la opción de realizar una cosa o realizar otra, ¿ya? Si ya, tú tiras una línea recta, ahí en ese caso, y no haces generar aquí en este caso las dos curvas que observas ahí en el plano, ¿cuál es el costo de tirar esa línea recta? mm, U- te u- cortaría la u- curva, ¿o no?
Claro, pero miremoslo, digamos, ¿Mm? desde el punto de vista de las líneas por las casas, o por las soleras, o Mm, por las veredas. ¿Qué debería ocurrir ahí en ese caso? Yo creo que por lo menos mm, debería haber un acortamiento del ancho de las veredas. ¿Se entiende, no? ah, sí. Ya. ¿Harías eso? ¿Harías No, el tema de tirar una línea recta? Entonces, si se te está no, porque explicando además no, donde las vi al menos ¿Mm? eran muy cortitas. Exacto, sí, efectivamente. Entonces ahí lo que hay que hacer de frentón es utilizar las mismas dos curvas, pero la distancia en recta entre esas dos curvas no tienen valor, sino que da cero. Ya. ¿Y se considera un vértice ahí Se para la consideran, tabla? eh, se consideran los dos vértices de las dos curvas nomás. Ah, ya. Entonces, como viene una curva, seguida de otra nomás. Exactamente, eso. Ya. Esa es mi duda, profe, gracias. Ya, vale. ¿Alguna otra duda adicional? Profe, Sí. el dibujo de las líneas, ¿cierto? Para hacer el trazado y obviamente hacer los cálculos, se pueden hacer de forma independiente. Porque yo, por ejemplo, estoy trazando sobre los ejes de la calzada y así estoy viendo y encontrando, digamos, los vértices. Ayer usted le dio el nombre, se me olvidó cómo era que es finalmente la línea recta y sobre eso se genera la curva. Sí. Lo dibujo así en plano o separo las curvas y después ¿cómo se llama? Las nombro. Eh, ¿Entendí lo que dije? no se entiende muy bien, pero en realidad se entiende un poco. Lo que tú quieres hacer es como trabajar en forma independiente de las curvas con las rectas, ¿eso? No, no, no. Que por ejemplo, ya yo hice el trazado lineal, ¿cierto? De todos los ejes de la calzada para también detectar las curvas, Sí. ¿ya? Ya, y eso, la información de eso, ¿lo vamos a poner solamente en la tabla o se lo vamos a agregar a un dibujo de plano? Ah, ya. No, es solamente, en este caso solamente en la tabla. Ya, Sí, porque yo no te estoy pidiendo planos de curvas, no te estoy pidiendo el plano del proyecto. Yo ya. solamente te estoy pidiendo las tablas a Ligor desarrolladas. Y para calcular los DM lo hago midiendo el CAD nomás, Sí, tú empiezas, digamos, una calle y la empezás, digamos, del 0,0. los ceros, ¿cierto? Sí, del 0,0 y ahí veo dónde están ubicados, por ejemplo, los vértices, en qué DM, pero siempre y cuando eh, indicando tu punto de referencia 0,0 nomás. Ya, perfecto. Sí. Gracias, ¿Alguien profe. más? Bueno, ¿alguien más? Bueno, seguramente se les va a se les van a ir formando las dudas a medida que vayan haciendo ¿cómo se llama? El análisis de los planos también, po, ¿ya? Pablo, dígame. Profe, siguiendo con lo que habla Ricardo, entonces los Alior se entregan tablas, tablas por cada calle. Sí, Ya, sí, que sean eso quedó independientes, ¿eh? ¿Ah? Que Que sean sean independientes. independientes, que no Ok, sea, porque digamos, teníamos esta duda, si que seguimos un trazado, por decir, como lo ¿ya? hicimos en el plano que nos entregó para hacer un trabajo, ¿Ya? una prueba parece que era, Ujú. eh, que se tuvo que seguir el correlativo del DM. ¿Ya? Entonces,
Acá es tabla Alior por calle. Sí, efectivamente por cada calle tiene que haber una tabla de Alior. Ya, perfecto. Pero los Ya, pasajes no creo que sea necesario, porque los pasajes son todos en líneas rectas. Ahí tienen que verificarlo ustedes también. ya, ok. Pero por ejemplo, si es que, por ejemplo, tienen eh, una curva dentro de un pasaje, no se preocupen tanto por eso. A mí me interesan solamente los alrededores de las calles. Ok. ¿Ya? Y en la descripción de las mismas calles es la mayor información que nosotros encontremos. Sí, sí, sí. Ya. Ya. Con Eh, respecto a lo que dice Edith, a ver, hoy es miércoles. Eh, Podemos juntarnos el día viernes. Sí, el viernes más o menos como las 7:30 más o menos, puede ser. Ah, ya, ok. Eh, ¿Jueves? Ah, sí, pues mañana igual tienes clase. El sábado yo no puedo, porque el sábado tengo clases de 8:30 a 4:30, todo seguido. El domingo. Eh, la- el lunes entonces, pues. No, yo también, obviamente. El lunes puede ser, pues así pueden ir finiquitando todo. Tienen hasta el martes para entregar. Ah, yeah. Bueno, muy bien. Oye, ¿qué hacemos con este niñito, Ricardo Carrasco? ¿Le echamos o no le echamos? Ya, pues entonces, mira, si mañana entran a las 20:30, oh, Edith, si mañana entran a las 20:30, entonces juntémonos a eso de las 7, pues. Y los que no puedan, bueno, no sé cómo hacerlo. Ahí ustedes deberían organizar, pienso yo. Sí, mañana a las 7 entonces. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Tratan de ver el proyecto, de ver, digamos, el proyecto del día de hoy, pues. ¿Ya? Ya, niños, entonces nos vemos el día de mañana, entonces. ¿Ya? Que les vaya bien entonces, vayan a comer algo. Nos vemos entonces. Que les vaya bien, chiquillos. Chao, chao.